Padre Cristo, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, un día más quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Dios de gloria, te bendecimos desde ahora y para siempre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gracias por lo que has hecho por la humanidad entera. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tu palabra se cumple, porque tu promesa de redención hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumplió cuando en Belén de Judea viniste a nacer nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Oh, a ti sea gloria, a ti sea alabanza. Como decían las huestes celestiales, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Señor, que tu palabra nos hable una vez más. En el nombre glorioso de Jesucristo, usa mi vida para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes el día de hoy sobre el tema el nacimiento de Cristo.
el nacimiento de Cristo, ya que estamos, ¿verdad?, en un tiempo donde se aproxima el 24 de diciembre, lo que el mundo entero conoce como la Navidad, y todos nosotros como creyentes, como personas que escudriñamos y estudiamos la palabra del Señor, estamos conscientes de que la fecha en la que Cristo nació no es en el invierno, no es en el mes de diciembre, mucho menos el día 24. Todos sabemos que el día 25 de diciembre, según la historia y según las costumbres del paganismo, el día 25 de diciembre era un día en el que se le dedicaba y se le adoraba a Tamuz, y que sabemos nosotros que por los cambios, la mezcla del cristianismo, la religiosidad y el paganismo, se ha establecido, ¿verdad?, que en diciembre 24 fue la Navidad. Y sabemos que la palabra Navidad no está en la Biblia y que viene de una palabra latina que significa San Natividad, que quiere decir, o que supuestamente quiere decir, tiempo o día en el que se cree que nació el niño Jesús. Pero nosotros, la iglesia, pues debemos de entender que por los acontecimientos relatados en este capítulo 2:1 de Lucas, entendemos que no fue, ¿verdad?, el mes de diciembre, pero lo que sí sabemos es que un día nació Cristo el Señor, el Salvador y el Redentor de nuestras almas. Todos los que estudiamos la Biblia ponemos atención a la narración o a los sucesos. Nos dice la palabra del Señor en Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, es decir, del emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, que todo el mundo fuera a su ciudad y se asentara o se inscribiera, o como nosotros llamamos, que se registrara. Entonces dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este personaje era un personaje griego llamado Publio Sulpicio Querinio, que también se conoce con Cirenio. Y este era un hombre que había sido cónsul y también consejero romano, por lo que el emperador Augusto César lo había nombrado como gobernador del país de Siria, y como que le había encomendado que él tuviera al frente, o que él fuera el encargado para que en la tierra de Israel se llevara a cabo el primer censo, hablando en ese tiempo, y que en ese censo dice la palabra del Señor que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, es decir, José viajó desde Galilea. Galilea es la provincia del norte del país de Israel, allá pegado con el Líbano y pegado también con Siria, cerca de Siria. Entonces dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén. Es decir, que José tomó a María, su mujer, que estaba desposada con él y encinta, y desde el norte del país, es decir, desde la provincia de Galilea, de la ciudad de Nazaret,
viajó hacia el sur, hacia Judea y hasta la ciudad de Belén, porque era la ciudad de David. Por cuanto dice que José y María eran de la casa y de la familia de David. Dios le había hecho promesas a David, a este rey importante en el pueblo judío, que de sus lomos, en cuanto a la carne, iba a levantar al Cristo. Así lo dice Hechos capítulo 2, verso 30. Y Primera de Reyes 2:4, miramos que Dios le dijo al rey David que nunca iba a faltar un descendiente de él que se sentara en su trono. Entonces, por eso miramos que José y María eran de la casa de David, de la ciudad de Belén de Judea, y es precisamente allí donde había de nacer el que era de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que era de la descendencia y de la familia real, es decir, de la casa del rey David. Así dice la palabra del Señor, que David era hijo de Isaí de Belén de Judea. Entonces nos dice la palabra que María estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, de dar a luz a su hijo primogénito, a su hijo primero. Y dice la palabra del Señor que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, o sea, en el motel, es decir, en el hotel de aquel entonces. No habían cuartos para hospedarse. José y María habían venido desde el norte del país hacia el sur. Entonces no hubo otra que ir al pesebre donde amarraban las bestias, las mulas, los caballos, los camellos, donde se les atendía y se les daba de comer y de beber. Y fue allí, en un pesebre, donde nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús, donde Él nació. Fue allí donde Él nació, en un lugar humilde, en un lugar, vamos a decir, donde el mundo, ¿verdad? Donde la gente del mesón se portó indiferente con José y María, viendo la situación de que estaba a punto de dar a luz, pero la gente se portó hasta cierto punto con egoísmo y no hubo lugar para ellos en el mesón. Es decir, nadie quiso dejar su cuarto, nadie quiso dejar su lugar, su habitación, para que María ahí diera luz. Tuvo que ir al pesebre, donde estaban las bestias, donde estaban los animales, y fue allí donde nació el Cristo. Nos dice la palabra del Señor en el verso 8, que habían pastores en la misma región, es decir, en la misma área de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Todos sabemos que la Biblia habla de la cuarta vigilia. Entonces, no sabemos a qué vigilia de la noche o a qué hora de la noche nació el Cristo. Pero lo que sí sabemos es que nació de noche, porque los pastorcitos, ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y dice el verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí miramos que el ángel del Señor estaba dando el anuncio a estos pastores. Podemos decir y podemos ver que los pastores que cuidaban los rebaños fueron los privilegiados, fueron los escogidos, fueron los que fueron enviados para ver este gran acontecimiento, y fueron los que iban a llevar un mensaje, y iban a ir a platicar, a contar, a decir la visión de lo que acababan de ellos mirar. Les dijo el ángel: esto servirá de señal, o esto servirá de prueba. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estos pastorcitos fueron privilegiados, escogidos, enviados con un mensaje de una señal que se les confirmó. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto tiene un propósito. ¿Por qué no fue el ángel con los fariseos, con los saduceos, con el rey Herodes, con los príncipes del pueblo de Israel, con los ricos de ese entonces? ¿Por qué el Señor escogió a los pastores que cuidaban sus rebaños? Bueno, es porque el Señor quería entrelazar el trabajo divino y sagrado que tenemos los pastores, los que hemos sido llamados y escogidos para anunciar el mensaje, para predicar el mensaje de que hay nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje que nosotros predicamos durante el año, que el Salvador del mundo nació en Belén de Judea para salvar, para redimir, para cambiar, para transformar, para perdonar los pecados de toda la humanidad. Y ese es el mensaje que cambia, el mensaje que salva, el mensaje que transforma. Cuando presentamos a Jesucristo como Salvador, y que nosotros los seres humanos somos pecadores, y dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Tenemos que aprender a reconocer que Jesús es el Salvador y que Él es el Cristo, el que vino a nacer en Belén de Judea. La expresión de el Cristo significa también que el Mesías, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Mesías Salvador, el ungido Salvador, el ungido Rey, el que va a guiar, el que va a liderar a su pueblo. Todo esto significa el Cristo, el Mesías Salvador. También significa el ungido Salvador y el ungido Rey que viene para tomar el reino, para tomar el trono de David su padre y para reinar con justicia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre.
Alguien diga amén, ahí donde está. Alguien alabe y glorifique el nombre del Señor, porque hay nuevas de gran gozo que es para todo el mundo, para todo pueblo, para toda nación que ha nacido en la ciudad de David, o sea, en la ciudad de Belén de Judea, un Salvador que es Cristo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor que los pastorcitos fueron a ver este acontecimiento. No era algo normal que una madre diera luz a un niño en un pesebre donde hay bestias o donde hay animales. Y no era normal que en un pesebre papá, mamá y el niño recién nacido estuvieran durmiendo. Eso es lo que los pastores comprobaron que el ángel les dijo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que cuando los pastores vinieron, hallaron que en el mesón, es decir, en el motel o en el hotel, no había ya cuartos disponibles, no había ya habitaciones disponibles. Entonces a José y María no les quedó otra que ir hacia el pesebre, hacia donde estaban las bestias, donde estaban los animales, y allí María dio a luz al Cristo Salvador. En el verso 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, entonces los pastores se dijeron unos a otros: vamos hasta Belén de Judea y pasemos hasta Belén de Judea para que miremos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Quiero decirte, amado hermano y amigo que me escucha, que el nacimiento del Señor Jesús trajo nuevas de gran gozo para todo el pueblo, y cuando el ángel dio la noticia, una hueste de ángeles, una hueste celestiales aparecieron, ¿verdad?, en el aire, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Cristo debería de ser motivo de alabanza tanto en el cielo como en la tierra. Pero lo que nosotros observamos es que para el 24 de diciembre, que es la Navidad, lo que menos la gente hace es meditar o pensar en el nacimiento del Salvador. La Navidad de este tiempo, o la Navidad que se usa en el mundo entero, es una fiesta donde la gente está preocupada por regalos, está preocupado por las bebidas, por las comidas, por los regalos y por las ropas que van a comprar para estrenar o para regalar en estos días festivos. Y la gente hace y piensa y compra muchas cosas, pero lo que no hace es pensar en el nacimiento de Cristo. Como que no concuerda lo que el mundo llama Navidad, que supuestamente es el nacimiento de Cristo, pero la gente no reflexiona, no piensa que nació el Salvador y que ellos y todos nosotros somos pecadores.
Nadie se acuerda en Navidad que es pecador y que debe de arrepentirse de sus pecados. Solamente piensa, ya viene Navidad, ya viene el baile, ya viene la fiesta, y va a haber comida, y va a haber ropa, y va a haber un montón de cosas, pero lo que menos se acuerda es alabar a Dios, glorificar a Dios, porque ese acontecimiento sucedió en Belén de Judea para que sea la buena noticia para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nos dice la palabra del Señor que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y se les había dicho. Fíjense, las huestes celestiales en el cielo alabaron a Dios y dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad a los hombres. Nos dice que cuando los pastores contaban lo que habían visto y lo que se les había dicho, los que oyeron a los pastores se maravillaban. Es decir, se llenaban de gozo, de alegría, y alababan y glorificaban el nombre del Señor, maravillados. Y cuando los pastores terminaron de hacer lo que hicieron, ¿verdad? Esa venida, esa visita, fueron enviados desde allá, desde el campo, de allá donde estaban con sus rebaños, fueron enviados a la ciudad para mirar al niño que había nacido, el Salvador. Entonces dice que cuando ellos volvieron, o sea, se regresaron con sus rebaños, ellos, dice la palabra del Señor, que glorificaron y alabaron a Dios. Entonces en el cielo se alaba y se glorifica el nombre del Señor, y aquí en la tierra nosotros, la iglesia, nosotros los pastores, nosotros los hijos de Dios, también alabamos y glorificamos a Dios, porque nació en Belén de Judea un Salvador que es Cristo el Señor, que es el Mesías Salvador, que es el Mesías ungido y que es el ungido Rey, el que liderea o el que va a liderar y a pastorear al rebaño, al pueblo, a nosotros la iglesia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Oh, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él es Cristo, nuestro Redentor. Bendito y glorificado sea su santo nombre. Nosotros la iglesia debemos de esa misma manera alabar y glorificar a Dios, porque un día nació nuestro Salvador. Pero no nomás nació en Belén de Judea, nació en nuestro corazón. Eso es lo más importante, amigo que me escuchas, que Cristo el Salvador nazca en tu corazón. Cuando tú permitas que Cristo nazca en tu vida y que nazca en tu corazón, tú vas a ser salvo y vas a cambiar y vas a ser transformado día con día a través de un proceso de años, un proceso de tiempo. Vas a ser transformado en una nueva criatura en Cristo Jesús. Si le permites que el Señor nazca en tu corazón, vas a tener gozo,
una alegría permanente que Dios nos concede todos los días de nuestra vida durante todo el año, en medio de enfermedad, en medio de la prueba y la lucha, en medio de la escasez o las dificultades, en medio de las circunstancias adversas, hay nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Señor ha nacido en nuestros corazones. Por eso nosotros le alabamos y por eso nosotros le glorificamos. Porque Él ya nació en Belén de Judea, pero también ya nació en nuestro corazón. Cuando Lucas capítulo 2, 1 en adelante nos dice que esto aconteció en el tiempo del censo. Y dice la palabra del Señor que Augusto César era el emperador romano y que Cirenio era el gobernador de Siria, el encargado de llevar a cabo este primer censo en el pueblo de Israel, hablando en el tiempo del Nuevo Testamento. Y según la historia, esto sucedió aproximadamente cerca del año 6 después de Cristo. Y el acontecimiento del censo es una prueba verdadera de que en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, cuando el censo se llevaba a cabo, fue cuando José tomó a María, su mujer, que estaba encinta o embarazada, y desde Galilea, desde el norte del país, de la ciudad de Nazaret, bajó hacia Judea, hacia el sur, para ir a la ciudad de donde era su familia, la ciudad de Belén de Judea, de donde era el rey David. Tenía que José y María ir a su ciudad. Y cuando ellos llegaron para el censo, dice la escritura que no hubo lugar en el mesón para ellos y que los días del alumbramiento o de dar a luz, María había llegado y pues no hubo otro lugar más que ir a dar a luz en un pesebre entre las bestias, o sea, entre los animales, allí donde se cuidan y se les da a comer a los animales. Por allí María y José presenciaron el nacimiento del Salvador. Mientras esto sucedía, pastores que simultáneamente o en esa misma hora estaban en las vigilias de la noche o estaban en la noche cuidando y velando, observando sus rebaños, se les apareció un ángel que les dio una buena nueva. No temáis, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ahí miramos que los pastores fueron ese grupo privilegiado, ese grupo escogido, ese grupo que fue enviado para ir a presenciar, y se les dio una señal, una prueba que iba a ser la confirmación de lo que acababan de oír, de lo que se les acababa de revelar, de lo que se les acababa de manifestar, que en ese preciso momento había nacido el Cristo, el Salvador, el que el pueblo judío estaba esperando para que viniera a salvarlos. Ese libertador que iba a venir a libertarlos. El judío pensaba que los iba a libertar del imperio romano, pero el Señor vino a libertarlos del imperio del mal. Él vino a libertarlos del imperio de Satanás. Él vino a destruir a Satanás con su muerte en la cruz del Calvario para salvar y para redimir a todos los que creamos en Él,
a todos los que lo recibamos como nuestro Salvador y le entreguemos nuestra vida, que nos entreguemos en espíritu, alma y cuerpo al Señor, porque Él es el Cristo, el Redentor de nuestra vida. Entonces el Señor vino a salvarlos, vino a perdonarnos de nuestros pecados y a darnos salvación y vida eterna. Fue algo tremendo esto. Los pastores, ¿verdad?, vinieron a presenciar este glorioso acontecimiento y dieron un mensaje. Ese mensaje hizo que la gente que lo oía se maravillara, y eso es lo que sucede con la gente que en nuestros templos, que en nuestros lugares de reunión, cuando nos disponemos o nos presentamos para predicar la palabra del Señor, el mensaje, la buena nueva de salvación, la gente que abre su corazón y tiene fe y recibe la palabra del Señor, el Salvador, que es Cristo el Señor, viene a la vida, viene al corazón de toda persona y lo cambia y lo transforma y lo hace nueva criatura en Cristo. Quita el odio, la amargura, quita el enojo, quita la rebelión, las heridas del alma y de todas aquellas cosas pasadas que trae el ser humano. El Señor quita todo eso del corazón, del alma de la persona y lo llena de gozo, lo llena de alegría. Y desde que el ser humano tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, como lo tuvimos muchos de nosotros, desde ese día en adelante, nuestra vida cambia. El gozo del Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida, y en medio de toda circunstancia, nosotros alabamos, nosotros glorificamos, nosotros exaltamos y bendecimos al Dios Todopoderoso. Le damos la honra y la gloria porque Él es el Dios Todopoderoso. Y es algo precioso que la iglesia, los creyentes, los cristianos en todas partes del mundo, entendemos esto y alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Le damos alabanza y gloria a Él porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así que, pastores, sigamos predicando que Jesús nació en Belén de Judea y que Jesús nació también en nuestro corazón. Él quiere nacer en tu vida, Él quiere nacer en tu alma, Él quiere nacer en tu corazón. Amigo que me escucha, recibe a Cristo el Salvador. Eso es lo más importante, que recibas a Cristo en tu vida y vas a ser feliz todos los días de tu vida en medio de todas circunstancias. Las nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo te va a confortar, nos va a confortar para que sigamos adelante anunciando que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ya nació en Belén de Judea, y debemos de recordar y meditar y reflexionar sobre ese grandioso acontecimiento en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier día del año. Y pedimos a todas aquellas personas que supuestamente están celebrando la Navidad, que mediten y se acuerden que verdaderamente un día nació el Señor Jesucristo. No fue en diciembre 24, no fue en el invierno, quizás fue entre marzo y abril, en el año Nisan o Aviv, que fue el mes cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, y fue cuando se sacrificó un cordero, el cordero de la Pascua, con el cual iban a ser liberados. Así creemos que el Señor Jesús nació entre marzo y abril, y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan
en Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es lo importante para todos nosotros, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y todos los días debemos de meditar y acordarnos que ese acontecimiento es el que nos tiene en el camino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Toda la gloria y la alabanza a ti desde ahora y para siempre. Gracias, oh Dios eterno, porque un día en Belén de Judea nació nuestro Salvador, nació nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque un día naciste en Belén de Judea para salvarnos y para redimirnos, para llenarnos de gozo, alegría y felicidad en medio de circunstancias, en medio de pruebas y luchas. Gracias porque tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo, y porque tú nos has dado salvación y vida eterna. Gracias, Señor, desde ahora y para siempre. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Dios te bendiga.